Bueno, yo soy Rafa Juan, soy desde 2007 el CEO de Vicky Foods. Vicky Foods es una empresa familiar en el ámbito de la alimentación. La empresa nació en los años 50 cuando mi padre, pues con otros dos socios, montaron una panificadora en Villalonga. Villalonga es un pueblo que está al sur de la provincia de Valencia, en el límite de Valencia y Alicante. Y bueno, en los años 50, como decía, iniciaron allí una panificadora, pues debido a que había un monopolio en el mercado del pan. Aquella panificadora en sus inicios fue muy bien porque no tenían apenas competencia. En los años 60 empezaron a tener competencia. Aquella empresa de aquella panificadora empezó a tener problemas y derivado de ello, pues bueno, la empresa estuvo a punto de cerrar porque financieramente funcionaba muy mal. Sin embargo, pues de aquella crisis empezaron a fabricar productos de pastelería que se conservaban mejor que el pan. Entonces lo hacían el reparto de los productos de pastelería junto con el pan por toda la comarca de la Safor. Poco después pues empezamos a vender por toda la provincia de Valencia y por toda España, y de aquella crisis primera de la panadería pues nació una empresa de ámbito nacional. La clave, digamos que cuando nació verdaderamente la empresa fue allá por el año 72, cuando mi madre, que no tenía mucha idea de pastelería, pero bueno, era una persona pues muy inquieta y bueno, conservadora, pero a la vez quería que la empresa funcionara bien, empezó a preocuparse por desarrollar productos. Y uno de ellos pues fueron las magdalenas cuadradas. Un día que se preguntó, oye, pues ¿por qué no hacer una magdalena diferente? Y en vez de hacerla redonda, pues hacerla cuadrada, ¿no? Por esta idea tan simple y la receta que le dio una amiga suya de allí del pueblo de Villalonga, pues a principios de los 70 lanzamos las Glorias y fue, pues la verdad es que un auténtico bombazo. Pasamos pues de ser una empresa de pastelería prácticamente pues local a situarnos en los años 70 en el top 10 de las empresas de pastelería en España. O sea, que bueno, de aquella crisis del pan pues fue donde verdaderamente nació en aquella época Dulcesol como marca y como empresa. La empresa nació gracias a la innovación, sobre todo de mi madre, pero también a que mi padre pues, era una persona emprendedora, más bien lanzada o aventurero. De hecho, había fracasado 2 veces en negocios en empresas de agricultura, tanto de naranjas o de plantones. Y bueno, pues la tercera fue la vencida, pero sobre todo gracias a mi madre, que digamos puso orden en aquel negocio familiar. Bueno, en los años 70, como digo, las Glorias nos situaron en el top 10 de las empresas de pastelería en España. Luego, ya iniciada la década de los 80, empezamos a tener competencia con magdalenas cuadradas, empezaron a salirnos imitadores pues, prácticamente por todos los rincones y tuvimos pues, una nueva crisis derivada de esta competencia. Mi padre también falleció joven, falleció en el año 83. Mi madre tuvo muchos problemas pues, con la empresa y con la familia para sacarlo adelante, y bueno, aquella situación la aprovechó la competencia, que nos copió, algunos empleados que se marcharon a la competencia también, y bueno, situaron otra vez la empresa en una nueva crisis. Que resolvimos pues diversificando. De las Glorias pues empezaron a nacer otros productos como las valencianas, luego los pandorinos a final de la década de los 80, y a partir de ahí empezamos a crear más y más productos, todos de pastelería, hasta que, bueno, ya iniciado este siglo, empezamos nuevamente con el pan. Mi padre, bueno, pues derivado de los problemas que tuvo con la panadería, pues casi dejó en su epitafio que nunca más volveríamos a fabricar pan, porque, bueno, el pan es un producto fácil, es un producto que podemos hacer en casa, pues de una manera simple. Sin embargo, el proceso de elaboración es bastante complicado. ¿Por qué? Pues porque es un producto que fermenta, que es un producto natural,
y pues la fermentación pues intervienen muchos factores, la temperatura ambiente, la humedad, la calidad de la harina, la calidad de la levadura, y bueno, es muy difícil sacar siempre pues un tamaño similar, y mi padre pues tuvo muchísimos problemas con la panadería, también derivados de esto que estoy contando. Sin embargo, pues como decía, en los años 2000, ya en el inicio de este siglo, pues decidimos volver otra vez al pan. ¿Por qué lo hicimos? Pues porque nuestro principal competidor en esa época era Bimbo. De hecho, en las 3 décadas prácticamente desde que iniciamos las glorias hasta finales del siglo pasado, pues la empresa había ido creciendo al tiempo que paralelamente pues el sector se fue concentrando muchísimo, y al final del siglo pues prácticamente éramos muy pocos los competidores. Nuestra principal competencia en ese momento era Bimbo, que fabricaba pan. O sea, Bimbo era una empresa que se dedicaba solo a la comercialización de pan. Sin embargo, pues empezó a comprar algunas empresas de pastelería y claro, nosotros nos vimos en la disyuntiva de que no podíamos competir con ellos porque no fabricábamos pan. De hecho, otro competidor importante que teníamos entonces era Panrico, con sus marcas pues, de donuts y otras marcas importantes que tenía en pastelería, pero también tenía una marca muy potente en pan. Bueno, empezamos, como digo, a fabricar pan, y el pan pues es hoy uno de nuestros negocios más importantes, que supone ya pues cerca de un 40% de nuestro volumen. En definitiva, lo que nos ha traído hasta aquí pues básicamente ha sido la innovación. Pero cuando hablamos de innovación tendemos siempre a pensar en el desarrollo de productos. De hecho, pues fueron las glorias nuestro primer producto casi disruptivo, aunque era una idea muy simple. Sin embargo, pues tuvo un impacto enorme en nuestro negocio. Pero con todo esto, la idea de que la innovación es solo el producto, pues es una idea errónea, porque de hecho cuando mi madre lanzó las glorias no triunfaron solo porque fueran unas magdalenas distintas, cuadradas, con una receta muy rica, ¿no? También triunfaron porque el proceso productivo era un proceso eficiente, y además en la distribución lo hizo de manera que, aprovechando que las magdalenas cuadradas pues, eran más eficientes en la logística, aprovechaban mejor la caja, era más compacta, el coste de distribución era significativamente menor. Y además, lo que ella se planteó pues, fue ir directamente al punto de venta con una distribución propia, de manera que el coste, además de ser eficiente, pues era muy económico, de manera que llegó con un producto de calidad a un precio muy competitivo al punto de venta. Y además trabajó mucho en el proceso para automatizarlo, de manera que a medida que iba teniendo pues más producción, pues iba introduciendo máquinas, incluso desarrollando sus propias máquinas para que el proceso pues fuera más eficiente, ¿no? Y con esa idea pues fue creciendo la empresa, pensando siempre en desarrollar productos nuevos, pero también en el proceso, tanto el proceso de producción como el de distribución. De hecho, hoy, gracias a la distribución, estamos presentes en España en más de 80.000 puntos de venta, pero además la distribución es muy importante también para que podamos vender en otros países. Por ejemplo, pues empezamos en Argelia en el año 2011, y gracias a tener allí una potente red de distribución, pues somos la marca el líder en pastelería en aquel país. También tenemos empresas de distribución en Portugal, en Francia, en Reino Unido o en Marruecos, y da la casualidad, o gracias a la distribución, pues estos mercados son hoy para nosotros, junto con España, los mercados más importantes. Y además, bueno, las glorias también triunfaron, como decía, gracias al proceso, y derivado de ello, pues tenemos una empresa, en la empresa, pues una parte de ingeniería muy potente en la que desarrollamos pues todo tipo de procesos, de manera que podemos competir, porque tenemos un proceso, cuando lo hacemos bien, más eficiente que nuestros competidores, y ello nos permite llegar
con una buena calidad y un precio muy competitivo a nuestros clientes y a nuestros consumidores. En definitiva, pues la innovación es un conjunto de cosas, de proceso, de producto, de distribución y, en definitiva, también lo más importante es el equipo, porque para poder desarrollar toda esa tecnología que nos permite tener los procesos más eficientes, pues el talento es fundamental. Y cuando hablamos de talento, el talento, podemos pensar siempre el talento individual, de tener buenos técnicos. Hoy está muy solicitado todo lo que es el talento tecnológico. Sin embargo, hay un talento más importante que el talento individual, que es el talento colectivo. Nosotros empezamos a darnos cuenta de ello pues también al principio de este siglo, cuando quisimos aplicar la robótica a nuestros procesos. Ahí había que combinar pues desde personas con capacidad de desarrollo de la tecnología mecánica, que era la tecnología productiva de los años 70 y 80, pero después empezó la electrónica también con los PLCs y la robótica. Y para poder aplicar conjuntamente todas estas tecnologías, pues había que desarrollar equipos de trabajo con un modelo pues diferente de lo que había sido la estructura hasta entonces. Esto nos supuso también un cambio interno muy importante, porque tuvimos que pasar pues de ser una empresa, aunque habíamos tenido un organigrama siempre bastante plano, porque mi madre pues era una persona muy directa y que trabajaba directamente con las personas de toda la empresa. Sin embargo, pues el desarrollar tecnologías más avanzadas pues requirió que tuviéramos que cambiar también nuestro modelo de organización. Y en definitiva, pues resumiendo, la innovación pues abarca todo esto, abarca proceso, producto, distribución y modelo de organización. En definitiva, pues lo que se trata es de tener como organización pues un modelo diferente que nos permita pues llegar a los consumidores, a los mercados, pues con buenos productos a precios competitivos, porque en definitiva pues desarrollar una magdalena, un croissant, un pan dorino o un pan de molde o los productos que elaboramos pues no requiere una enorme tecnología en cuanto al desarrollo del producto. Realmente la tecnología está en el proceso y en toda la cadena, desde que recibimos las materias primas hasta que llegamos al consumidor, ¿no? Y en todo esto, pues claro, la empresa con los años ha ido creciendo. Yo cuando llegué en el año 83, principios del año 84, la empresa pues era una empresa más bien modesta, a pesar de que estábamos, como decía antes, en el top 10 de las empresas de pastelería en España, pues nuestra plantilla era de poco más de 100 personas. Hoy en el grupo pues damos empleo a más de 2.600 personas y para poder organizar la empresa, pues ha habido que hacer muchos cambios para adaptarnos en cada momento nuestra estructura al tamaño de la empresa. Igual que no podríamos haber funcionado entonces con una estructura pesada o de más personas como tenemos hoy, pues hoy con una estructura como teníamos hace 30 años, pues tampoco podríamos funcionar, ¿no? Yo creo que esta ha sido otra de las claves, ¿no? Como decía, tener un modelo de organización que nos permita ser ágiles y flexibles al tiempo que ir creciendo tanto en España como en otros mercados. Y la internacionalización pues, ha sido también otra de las claves de nuestra historia. Empezamos a exportar en los años 90. En los años 90, pues, España, pues, teníamos la peseta, éramos un país muy competitivo porque, éramos baratos, básicamente. Entonces, podíamos competir vendiendo en Europa, pues básicamente porque vendíamos muy, muy barato, y aquello nos permitió pues empezar a exportar rápidamente. Pues a final de los 90 más de un 10% de nuestras ventas venían de fuera, de mercados sobre todo de Europa, de Francia, de Alemania, de Reino Unido.
Sin embargo, la entrada en el euro pues, nos hizo perder mucha competitividad. Recordemos que pues, prácticamente 100 pesetas se transformaron en un euro casi de la noche a la mañana, y esto pues, nos hizo perder mucha competitividad, al tiempo que bueno, el cliente cada vez era más exigente, había que implantar sistemas de calidad que aseguraran la calidad y la trazabilidad de los productos, y todo esto pues también nos obligaba a tener unos procesos algo más rígidos. Ello nos suponía pues que vender en muchos países pues había que tener envases diferentes, con idiomas distintos, porque bueno, pues parece una obviedad, pero para vender en un país, pues no sé, en Francia, pues lo lógico y lo razonable pues es que el packaging esté en francés, igual que no aceptaríamos aquí pues un envase que esté en un idioma extranjero, por muy común que pueda ser este idioma. Hoy además la ley no lo permite. Claro, nosotros adaptarnos a todo esto, desarrollando más y más productos al tiempo que queríamos ser cada vez más productivos, porque estábamos perdiendo esa competitividad derivado, como decía antes, de la entrada en el euro, pues nos hizo ir perdiendo venta en esos países, porque bueno, pues cada vez que teníamos que fabricar pues un producto en alemán, en árabe, en el idioma que fuera, nos complicaba más y más el proceso productivo, de manera pues que se estancó la exportación, y en el año 2008 apenas exportábamos un 2% de nuestra fabricación. ¿Qué hicimos? Pues bueno, nos planteamos, en mi etapa ya como CEO, pues en el Consejo de Administración, nos planteamos que la internacionalización era una oportunidad también de crecer, junto con la innovación, que bueno, pues igual que nos pasó en los 90, pues teníamos oportunidades de vender en otros países, pero para ello iba a requerir pues un esfuerzo mayor, un esfuerzo de desarrollar estructuras fuera, tanto productivas como de distribución, aplicando pues un modelo similar al que nos había dado éxito en España. Claro, eso era bueno, un cambio bastante radical dentro de nuestro enfoque. Nosotros éramos una empresa pues, localizada como estamos en la Safor, en una comarca pues, al sur, como decía, de la provincia de Valencia, de la cual pues, vender en toda España pues, nos resulta relativamente cómodo. Aquí encontramos talento y hemos encontrado siempre pues, una manera fácil o cómoda de distribuir en España, pero para ir fuera pues la cosa se complica bastante, porque la logística encarece mucho los costes, porque bueno, pues el dominio de los idiomas para vender en otros países pues tampoco lo teníamos, habíamos ido perdiendo tampoco, la venta fuera había ido perdiendo peso en el conjunto, y pues no teníamos la estructura adecuada para ello. Por esto, pues este cambio estratégico que planteó el Consejo de Administración suponía pues realmente un cambio cultural bastante profundo en la empresa. Y bueno, lo tuvimos que abordar pues planteándonos desde la dirección que había que cambiar nuestra cultura de empresa. Y para ello, pues bueno, tuvimos que hacer un esfuerzo importante y pensar pues, en qué mercados queríamos desarrollarnos de una manera similar a como habíamos hecho en España, ¿no? A partir de ahí nos planteamos, bueno, hicimos un ejercicio de DAFO, de ver en qué países, de qué manera podíamos hacerlo mejor, y detectamos pues, que teníamos oportunidades tanto en Europa como en el norte de África. Y pensamos también que donde más fácil nos podría ser es en países donde hubiera menos competencia. Y por eso precisamente pues, apuntamos hacia el Magreb, ¿no? Y aquí decidimos pues, donde encontramos el caldo de cultivo adecuado de una manera más rápida, que fue en Argelia. Encontramos pues, en una feria en Barcelona pues, a una familia, a una persona que nos gustó cómo desarrollaba la venta de productos en Argelia. Tenía una empresa de distribución de quesos que funcionaba muy bien, y de la mano de ellos pues decidimos iniciar nuestra nueva etapa internacionalizando la empresa.
Desarrollamos a partir de ahí pues una empresa de distribución en Orán. La empresa funcionó muy bien porque iba por delante de la competencia que no estaba tan organizada en Argelia y derivado de ello, pues en 2015 inauguramos allí nuestra primera planta de producción fuera de España. La verdad es que aquello supuso para nosotros un cambio cultural enorme, porque pasamos pues, prácticamente en nuestras oficinas, en nuestra empresa, de que el castellano o el valenciano pues, fueran los idiomas habituales, a tener que hablar francés, árabe, inglés y bueno, pues prácticamente pues, a tener aquí una escuela de idiomas como tenemos hoy, donde damos habitualmente clases de francés y de inglés pues, a muchas personas. Esto ha sido un cambio para nosotros muy profundo porque hemos pasado pues, de ser una empresa pues, prácticamente local a ser una empresa multicultural. Hoy pues, en Argelia tenemos más de 300 empleados y bueno, tenemos empleados también en Francia, como decía, en Reino Unido y ha supuesto para nosotros otra palanca de crecimiento muy importante que hoy representa pues, el mercado internacional más de un 25% de nuestro volumen de producción. Claro, todo esto pues ha habido que ir haciéndolo planteándonos en cada momento qué iba a pasar en el futuro y cómo nuestra empresa pues, podía seguir creciendo de una manera sostenible y sobre todo pensando en el largo plazo. Y evidentemente pues la internacionalización era un ejercicio que había que abordar sí o sí, porque bueno, pues crecer en el mercado español era difícil, como decía, en los años 90 las empresas de pastelería pues, se fueron concentrando mucho. Este siglo ha seguido ocurriendo y hoy prácticamente pues, en nuestro sector, tanto entre bollería y pan, pues prácticamente se pueden contar con los dedos de la mano las empresas que hemos quedado y por tanto pues la única manera de crecer pues ha sido buscando nuevos mercados y intentando pues que las fortalezas que teníamos pues aprovecharlas para vender en otros países. Digamos, esta última década, además de la internacionalización, bueno, pues había un detalle pues, que se nos había pasado por alto. Nosotros siempre habíamos pensado en crecer pues vendiendo pues, por aquello de que el buen producto, del buen paño en el arca se vende, ¿no? Este era un refrán que siempre mi madre pues, lo tenía en la mente y pensamos, pues bueno, haciendo buenos productos de calidad a precios competitivos, pues el cliente nos los comprará. Pero nos habíamos dejado en la ecuación una incógnita que no habíamos despejado y era el consumidor, ¿no? Y bueno, ya en la última década, pues haciendo también una reflexión de cómo es nuestro proceso de innovación, pues nos dimos cuenta de este pequeño detalle, que nos habíamos olvidado del consumidor. Nos habíamos olvidado de él porque nosotros somos una empresa que, además de nuestras marcas, el peso de la fabricación de productos para otros, de marcas de distribución, tiene un peso enorme, más del 60% de nuestro volumen. Entonces, realmente no lo habíamos hecho conscientemente, pero era más cómodo pues, dedicarnos a clientes que tenían mucho volumen y, como digo, pues era una incógnita que se nos había quedado por ahí sin despejar, ¿no? Nos dimos cuenta pues, de ello y entonces empezamos a incorporar al consumidor dentro de nuestro modelo de innovación. Y bueno, ahí nos dimos cuenta pues que el consumidor ha cambiado, está cambiando de hecho día a día y que teníamos que tener en cuenta otras claves a la hora de desarrollar nuestros productos. Y estas claves yo hoy las definiría con 3 S, salud, sostenibilidad y responsabilidad social. Esto ha sido pues, lo que hemos desarrollado en los últimos años. Salud, ¿por qué? Pues porque es una cosa evidente, yo creo que hoy está en la mente de todos que el consumidor quiere
productos de calidad a precios competitivos, pero también que sean más saludables. Todos queremos cuidar nuestra salud y que lo que consumimos, pues no, por lo menos, si no nos ayuda a cuidarnos, por lo menos que no nos estropee la salud, ¿no? Y aquí empezamos a poner nuestro foco, como digo, en la última década y nos planteamos si el portafolio de productos era el más adecuado. Bueno, nos dimos cuenta que nosotros fabricamos productos de pastelería en los cuales pues intervienen pues ingredientes que no tienen buena prensa y de hecho pues nos dedicamos a mejorar nutricionalmente todos los productos. De hecho, pues hace 3 años, 2-3 años, firmamos un acuerdo al que suscribió la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas con el Ministerio de Sanidad y Consumo para mejorar la calidad nutricional de los productos y derivado de ello pues modificamos todas las recetas de todos los productos para reducir la cantidad de azúcar, de grasas saturadas y de sal. Solo esta pequeña modificación pues nos ha supuesto retirar del mercado con nuestros productos más de 2.000 toneladas al año de azúcar. Esto ha supuesto pues para nosotros un desarrollo enorme, pues hemos tenido que modificar prácticamente todas las recetas de los más de 300 productos que elaboramos, que son más de 2.500 referencias distintas. Esto por una parte. Por otra, pues nos planteamos también si a futuro queríamos hacer otras cosas, ¿no? Si pensábamos también en desarrollar productos funcionales que tuvieran beneficios para la salud de los consumidores o otro tipo de productos que fueran verdaderamente saludables. Y precisamente, pues derivado de ello, empezamos a investigar y en 2013 lanzamos una línea de alimentación infantil con la marca B+. La verdad es que no lo hicimos en el mejor momento, fue una época en que la natalidad en España caía a 2 dígitos y además nosotros pensábamos que íbamos a tener un impacto significativo dentro de las marcas de distribución y realmente no fue así porque los consumidores, a pesar de la crisis, cuando hablábamos de o pensaban en alimentos para los niños, pues pensaban siempre en una marca que les diera confianza. Aquel proyecto pues no tuvo el éxito ni mucho menos que esperábamos, sin embargo, de la tecnología y del proceso que aprendimos, pues desarrollamos productos funcionales con nuestra marca B+, y de ahí nacieron pues nuestros smoothies de fruta, que además son productos que se conservan muy bien y vendemos no solo en España, también en Rusia, en China y prácticamente por todo el mundo. Y ya más recientemente pues decidimos tomar una participación en una startup de Xàtiva, que es la empresa Ecoiberope, y ya con esta nueva empresa pues hemos desarrollado todo tipo de productos, de platos preparados, pensando pues en ensaladas, cremas, en fin, todo tipo de productos, pensando, como digo, en este nuevo consumidor que quiere quedarse y que quiere cuidarse y que espera algo más de los alimentos que producimos. Derivado también de esto, pues de estas nuevas tendencias, pensamos también en sostenibilidad, y no solo sostenibilidad en los procesos, que esto ya lo venimos haciendo desde hace más de 15 años, cuando nos certificamos con la norma ISO 14000 o la norma EMAS, en fin, siempre intentando pues reducir o minimizar el impacto del consumo, el impacto que tiene en el medio ambiente nuestra actividad productiva. También pensamos en los envases, y hay una tendencia ya que viene produciéndose desde hace algunos años de la preocupación de los consumidores por los plásticos. Y bueno, aquí desarrollamos también un proceso de investigación muy importante y que nos ha permitido pues a lo largo de este año 2020 pues empezar a lanzar nuestros primeros envases biodegradables con la marca Dulcesol, con el compromiso de que el año próximo todos los envases de nuestra marca Dulcesol de bollería y pan pues estamos seguros de que conseguiremos el reto de que sean biodegradables. Y también en el ámbito de la responsabilidad social, pues hemos desarrollado numerosas actividades a lo largo de los últimos 3 años, ¿no? Yo destacaría una de ellas porque, bueno, se nos ocurrió cómo
ayudar a nuestros empleados y a los consumidores a mejorar la salud, ¿no? A mejorar sus hábitos de vida. Realmente ahí podemos tener poco impacto, pero bueno, por lo menos decidimos, pues dentro de nuestras posibilidades, realizar un campus para 300 niños, mayoritariamente hijos de empleados o personas vinculadas a nuestras empresas, y que desarrollamos pues aquí en Gandía. Derivado de este campus, que tuvo mucho éxito, pues cobramos una inscripción simbólica, pero bueno, dentro de ser simbólica, pues decidimos con ella hacer un donativo a alguna entidad, y el año pasado lo hicimos con la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer. Derivado de ella, pues colaboramos con el Instituto Gregorio Marañón y desarrollamos pues una campaña de lucha contra el cáncer de mama. Con esta campaña pues lanzamos un vídeo que podéis ver en redes sociales, que es Touch Your Muffins. Es un vídeo muy simpático de cómo pues, nos sumamos, como digo, a esta campaña, y la verdad es que ha sido una campaña enorme que ha tenido un impacto tremendo en las redes sociales. El vídeo de YouTube creo que tiene más de 500.000 visitas, o sea que de hecho pues, ha sido una campaña o nuestra campaña de comunicación digital más importante, y bueno, pues esto demuestra el hecho evidente de que la preocupación real del consumidor es también por que las empresas seamos socialmente responsables. Y bueno, ya planteándonos esto, pues decidimos también cambiar el nombre del grupo. Nos planteamos si el grupo Dulcesol era la marca más adecuada para la empresa, ¿no? Y aquí lo que hicimos pues fue, desarrollar un poco nuestra imaginación y pensar en un nombre que también incluyera una parte de nuestra historia. Y por eso pues hoy somos Vicky Foods. Pues Vicky porque, bueno, mi madre cuando yo tuve a mis hijos no quería que la llamaran abuela, nos dijo, oye, a mí llamadme Vicky. Y bueno, pues hoy somos Vicky Foods, ¿no? Y tenemos pues una parte también de esa historia en nuestro nombre, ¿no? Y bueno, y también pensando el consumidor, pues tiene una importancia enorme la comunicación, ¿no? Hace 30 años la única manera de comunicar con el consumidor era unidireccional, había que hacer pues, a través de medios masivos, ¿no? De televisión o prensa o radio, pues campañas dirigidas pues, a miles o millones de consumidores, pero de una manera pues, donde no había una comunicación bidireccional, ¿no? La llegada de las redes sociales ha cambiado todo esto. De hecho, siempre ha sido esta una de mis inquietudes. Nuestra primera página web que lanzamos a principios de este siglo ya era así, o sea, nosotros lanzamos una página web en la que permitíamos que los consumidores pusieran comentarios al pie de las noticias que publicábamos. Aquello nos generó pues más de un problema interno porque los comentarios no siempre nos gustaban. De hecho, acabamos cerrando aquella web porque la verdad es que mi familia no compartía en general esas opiniones negativas, ¿no? Chirriaban, ¿no? Cómo tener una página web que habla mal de nosotros. Bueno, con la llegada de las redes sociales todo esto cambió y yo vi en ellas pues una luz de llegar verdaderamente a muchas personas, y de ahí pues quizás esto me ha generado también pues, una cierta popularidad dentro del sector, hasta que me han considerado pues, el CEO digital del gran consumo. Viene todo pues, pensando en esto, pensando que la comunicación digital nos permite llegar a muchas personas, pero aquí yo tengo posts, pues, por ejemplo, en LinkedIn que llegan a muchas personas y tienen muchos likes. En definitiva, para mí no se trata de tener likes o de ser influencers. Yo no creo en los influencers, creo que detrás de cada like hay una persona, y lo que se trata con la comunicación digital es convertirla en una comunicación de persona a persona y aprovechar las redes pues, para que los consumidores puedan verdaderamente hablar pues, con el CEO de Vicky Foods o con la persona que es responsable de marketing o de calidad o de lo que sea dentro de una organización. O sea, lo que permite la comunicación digital es precisamente esto, saber que al otro lado tienes a una persona a la cual te puedes dirigir y la cual te puede expresar directamente su opinión
de los productos y ayudarte a mejorar. Y con ese objetivo de mejora es en el que yo enfoco mis redes, cómo llegar a otras personas. Y para llegar a otras personas, pues lo primero es que tienes que dar, no esperar a recibir, no esperar a que te den sin tú dar nada a cambio. Y para eso, pues bueno, tienes que cuidar tu imagen, tienes que cuidar los posts, tienes que dedicarle tiempo y pensar, pues esto, que tienes que dar una información que sea valiosa para las personas que tienes al otro lado. Y basado en esto, pues vas a recibir normalmente, yo por lo menos la experiencia que tengo en mis redes es que cuando das, generalmente siempre acabas recibiendo y acabas recibiendo pues ideas, consejos, bueno, pues todo tipo de opiniones. Yo recibo muchísimos mensajes pues todos los días y bueno, pues tienes que dedicarle tiempo a ello, pero yo se lo dedico porque son nuestros clientes, son nuestros consumidores los que están al otro lado y el consumidor hoy lo que quiere es comunicarse con una persona que le escuche. O sea, cuando nos ponemos, llamamos por teléfono o nos comunicamos con alguna empresa en que nos sale un robot o nos sale, pues oye, marca el 1, marca el 3, pues todo esto nos molesta. Queremos que al otro lado haya una persona, se llame Rafa o Pepe o Carmen o Manolo o lo que sea, que saber que hay una persona que nos escucha. Y yo creo que de esto se trata, de pensar que las redes son una comunicación de persona a persona y lo que tenemos que hacer es aprovecharlas para mejorar en nuestra profesión, en nuestro negocio, en nuestra actividad, ¿no? Y este es mi enfoque en ellas, pensar, pues esto, que al otro lado hay una persona que hay que huir de polémicas, ni de política, ni de religión, ni de cosas negativas. Ya bastantes negativos son los tiempos que vivimos como para encima meterse en las redes pues a criticar a nadie o a poner informaciones negativas de nada. No tiene mucha lógica. Lo que hay que buscar, como digo, es pensar qué es lo que quieres, pensar cuál es tu estrategia y en nuestro caso pues la estrategia es clarísima. Lo que queremos es llegar a los millones de consumidores que cada día pues tienen la deferencia, la amabilidad o les gustan nuestros productos y recoger su opinión y que nos ayuden a mejorar con sus ideas, sus innovaciones. Y de eso se trata. Yo creo que cada uno pues en sus redes tiene que tener un objetivo y el mío pues es clarísimo, es este y nada, pues espero que veros a aquellos que me estáis escuchando pues también en las redes y que podamos compartir experiencias y opiniones. Pues yo creo que hoy hay muchas oportunidades. A mí me gusta la tecnología muchísimo e intento aplicarla pues en todo lo que hago. Y poco más puedo decir. Hay muchas oportunidades, hay que intentar aprovecharlas, cuidar la caja siempre. Mi madre siempre cuidaba mucho la caja y por eso salió adelante. Nunca se gastaba más de lo que tenía, aunque hubiera una oportunidad enorme, pues la dejaba pasar si no tenía dinero para meterse en ella y yo creo que gracias a eso pues triunfó. No corría tanto como los demás, pero al final conseguía llegar más lejos.